revelado, el increíble giro de mi vida tras 30 días de soledad en un pequeño pueblo de Portugal. Miguel caminaba por las empedradas calles de un pueblo que lo acogía pero también lo aislaba. A sus 28 años, había dejado atrás su España natal con la esperanza de construir un futuro mejor, pero la sombra de la nostalgia lo envolvía como el brumo matutino que cubría las colinas verdes. En la panadería local, el aroma a pan recién horneado era un pequeño consuelo, una promesa de calidez que contrastaba con el frío que sentía en su pecho al recordar a su madre, su mayor sueño, y a su padre, un valiente sacrificador. Cada día, Miguel miraba por la ventana mientras otros se reunían en plazas, riendo y disfrutando de la vida. Él se sentía invisible, como un extraño en su propia historia, un espectador de una realidad que no era la suya. La vida en el pueblo seguía su curso, pero para él, cada momento era un recordatorio del hogar que había dejado atrás. Las familias se reían en la tarde, los niños jugaban y él, ¿dónde estaba? Un día, mientras llovía, vio a una anciana caer. Sin pensarlo, corrió a ayudarla. Esa pequeña acción desencadenó algo dentro de él. Pronto, los habitantes comenzaron a recordarlo no solo como el chico de la panadería, sino como un ser humano que se preocupaba. Miguel empezaba a abrirse paso, creando lazos con los pobladores que lo acogían en sus casas para compartir risas y platillos que le recordaban a su madre. Sin embargo, la vida le presentó un dilema. Un empresario local le ofreció un empleo en la construcción. El dinero será suficiente para ayudar a tu familia, lo convencía. Miguel lo pensó, pero fue como si le ofrecieran traicionar sus raíces, aquellos principios de respeto que su madre le había enseñado. Estaba sentado en la orilla del mar, sintiendo como las olas arrastraban sus dudas, un debate interno que no podía resolver. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. El corazón de Miguel latía más fuerte cuando decidió defender a un anciano que estaba siendo objeto de burlas por su acento. Nadie había hecho nada. Con valentía, se interpuso, dando voz a quien se sentía sin ella. En ese instante, se convirtió en un héroe local. Su acto resonó en el corazón de muchos, y para él, no solo era una victoria personal, sino la señal de que había encontrado su lugar. Cuando su familia lo llamó, y tras los malentendidos y las lágrimas, sintió que algo comenzaba a sanar entre ellos. Ahora, al llegar el día 30, miraba al horizonte como un nuevo comienzo. La decisión pendía en el aire, y al final del mes, el empresario volvió, la oferta aún fresca como la brisa del mar. Miguel enfrentaba el dilema de su vida: ¿seguirá el camino del éxito o elegirá la dignidad que había redescubierto en esos días solitarios? La elección que haga podría cambiar todo, no solo su futuro, sino el de quienes ama. ¿Tendrá el valor de seguir su corazón, o dejará que la presión lo desvíe de su verdadero camino? Miguel respiró hondo, dejando que el aire fresco del mar llenara sus pulmones. Con cada ola que rompía a sus pies, parecía que las preguntas sin respuesta se desvanecían en la marea. ¿De verdad quería desprenderse de lo que había forjado en esta tierra tan nueva para él? Esa conexión crecía como las flores silvestres que adornaban las praderas. Las risas de los niños correteando por las calles, los aromas de las comidas compartidas, incluso las historias que escuchaba en cada hogar le hacían sentir cada vez más arraigado. Esa mañana, decidió que necesitaba hablar con alguien antes de tomar una decisión tan importante. A pesar de que había hecho amigos en el pueblo, había una persona que siempre le brindó su apoyo incondicional: Ana, la dueña de la panadería. Era como una madre para él y, aunque solo se conocían por unas semanas, Miguel sabía que sus consejos venían del corazón. Cuando entró en la panadería, el calor de los hornos lo abrazó. Ana estaba allí, con las manos en la masa, su rostro iluminado por una sonrisa genuina. «Miguel. ¿Qué tal, hijo mío?», le preguntó, mientras un rayo de luz reflejaba en su cabello canoso. Miguel se sentó en una mesa, frotándose las manos, no sabía cómo comenzar. «Ana, tengo algo en mente, un trabajo me está llamando, pero no sé si es lo correcto». Sus palabras fluyeron como un arroyo, mientras le contaba sobre la oferta del empresario. Ana escuchaba atentamente, mostrándole que cada palabra contaba. Cuando terminó, la señora Ana se quedó en silencio, pensando. Miguel,
La vida a veces nos ofrece caminos que parecen brillantes, pero no siempre nos llevan hacia donde realmente queremos ir. Cuando llegaste aquí, encontré en ti a alguien que busca su lugar. Eso vale más que cualquier suma de dinero. Pero tú debes decidir. Las palabras combinaban sabiduría y amor. Miguel sentía que el peso de la decisión se aligeraba un poco. ¿Podía dejar de lado el miedo y seguir el camino que su corazón le mostraba? Recordaba las noches que había pasado viendo a su madre mirar hacia el horizonte, soñando con un futuro mejor. ¿Será ese futuro el que debía tomar por él mismo? Al salir de la panadería, descubrió que la lluvia le caía suavemente sobre la cabeza. Esa vez, no era un frío gélido, sino una caricia reconfortante que lo llenaba de determinación. Mientras caminaba, las risas de la gente resonaban. Se acercó al pequeño parque donde un grupo de niños jugaban a la pelota, el sonido de sus risas era contagioso. Miguel no pudo evitar sonreír, recordando sus propias tardes de juego, con el corazón latiendo con fuerza, se sintió impulsado a unirse a ellos. Al correr tras la pelota y recibir las miradas de alegría de los pequeños, comprendió que su decisión no solo le afectaría a él. Miguel no quería ser un extraño en su propia historia. Quería ser parte de algo, crecer y compartir. Sin embargo, esa felicidad momentánea fue rápidamente acompañada por una sombra. Esa misma noche, recibió un mensaje de su padre. He estado pensando en ti y estoy preocupado. Necesito hablar contigo. Sus manos temblaron al leerlo. La preocupación de su padre siempre lo había afectado, incluso en la distancia. El peso de su decisión pendía sobre sus hombros nuevamente. ¿Estaría listo para enfrentar lo que su padre quería decirle? Miguel miró hacia el mar, preguntándose si estaba preparado para lo que vendría. Sus pensamientos se llenaron de fuego. La resolución estaba a punto de tomar forma, pero el nuevo encuentro con su familia podría cambiarlo todo, y así, el eco del mar en sus oídos, Miguel sabía que estaba a un paso de un nuevo horizonte. Pero, ¿podría mantener ese nuevo sentido de pertenencia frente a la verdad que su padre traía consigo? La respuesta estaba más cerca de lo que imaginaba. Miguel se despertó esa mañana con la mente aún llena de ecos. El mensaje de su padre resuena en su cabeza como un tambor distante, fuerte y persistente. Decidió que no podía postergar más la conversación. Con un café recién hecho en la mano, se sentó en el pequeño balcón de su apartamento, mirando a la calle donde la comunidad comenzaba su día. La luz del sol acariciaba su piel, pero no podía evitar sentir un nudo en el estómago. ¿Qué quería decirle su padre? Mientras observaba a un anciano que caminaba lentamente por la plaza, Miguel recordó las historias que su madre le contaba sobre su infancia, sobre cómo su padre solía ser un hombre lleno de emociones, y cómo había cambiado con el tiempo. Ese desgaste emocional había dejado huellas, no solo en él, sino en toda su familia. Con el corazón encogido, supo que debía afrontar sus temores. Después de un par de horas de contemplación, finalmente tomó su teléfono. Marcó el número de su padre, sintiendo como su pulso se aceleraba. Al tercer timbrazo, la voz familiar sonó al otro lado, cargada con una mezcla de cariño y preocupación. Hola, Miguel. ¿Cómo estás? Hola, papá, necesito saber de qué quieres hablar, respondió, intentando sonar firme a pesar del temblor en su voz. Hubo una pausa. Es un tema delicado. ¿Podemos vernos en el café de siempre? Miguel asintió, aunque se dio cuenta que su padre no podía verlo. Está bien, nos vemos allí. El camino al café era una mezcla de recuerdos y emociones. Pasó por lugares que alguna vez le habían traído alegría, pero que ahora parecían diferentes. Como un eco, las risas de los niños, las charlas de la gente, todo parecía resonar con un significado más profundo. Llegó al café, un lugar lleno de historia, y lo encontró allí, con el rostro surcado por líneas que contaban historias de lucha y sacrificio. Se miraron a los ojos, y en ese instante, Miguel entendió que algo dentro de su padre había cambiado. Se sentó, su corazón palpitando desbocado. ¿Qué hay, papá?, preguntó, tratando de ocultar su inquietud. Su padre suspiró, como si estuviera levantando un peso de sus hombros. Miguel, he estado revisando documentos, cosas del pasado y encontré algunos detalles sobre tu abuelo que nunca te conté, comenzó, tan serio que el ambiente se volvió denso. ¿Sobre el abuelo? ¿Qué tiene que ver eso con todo esto? Miguel frunció el ceño. La preocupación crecía en él, como un hilo que se estiraba a punto de romperse. No solo es eso. Es que su historia,
y las decisiones que tomó han afectado a nuestra familia, a ti y a mí. Es un tema que deberíamos haber abordado hace tiempo. Las palabras de su padre comenzaron a construir un muro de incertidumbre en su mente. La historia de su abuelo, esas raíces que Miguel había ignorado, empezaban a tomar relevancia. Su corazón latía con fuerza mientras su padre proseguía. Descubrí que, él tomó decisiones que los llevaron a quedar atrapados en una espiral de problemas. Y ahora, te veo a ti, con la oportunidad de empezar de nuevo. No quiero que repitas los mismos errores. Sus ojos se encontraron, y por primera vez en años, Miguel vio vulnerabilidad en su padre. La preocupación, la decepción, el amor. No quiero que te alejes de nosotros por un trabajo, hijo. No quiero perderte. De repente, su vida en aquel pequeño pueblo de Portugal parecía aún más valiosa. No era solo sobre él. Era sobre familia, elecciones y un futuro incierto, donde los pasos que daba podían alterar el rumbo de generaciones. Papá, estoy tratando de encontrar mi camino. Miguel apenas podía concentrarse, sintiendo que las revelaciones eran más grandes que él mismo. Pero esos caminos no siempre son solitarios, Miguel. A veces, en vez de irse, vale la pena volver a casa. Las palabras de su padre calaron hondo, rebotando en su mente mientras su mente tejía conexiones y nuevos significados, y en ese instante de revelación, algo dentro de Miguel se encendió. Era una chispa, una forma nueva de ver su vida, de conectarse con sus raíces. A pesar de la presión de tomar una decisión precipitada, una pregunta resonaba en su mente. ¿Podía realmente abrazar esta nueva vida sin dejar atrás lo que realmente importaba? Con esa incertidumbre en su corazón, Miguel se quedó mirando a su padre. Lo que parecía ser una conversación simple se había transformado en un giro monumental. Tenía ante él un camino lleno de expectativas, incluso más complicado que antes. Mientras tanto, el mar susurraba desde la distancia, como un testigo de sus decisiones. La conversación apenas estaba comenzando y el destino del futuro se asomaba en el horizonte. Pero, ¿sería capaz de aceptar el peso de su historia familiar y encontrar la paz que tanto anhelaba? El café comenzó a llenarse con el bullicio del mediodía, y la luz del sol entraba por las ventanas, iluminando las mesas como si fueran recuerdos dorados. Miguel seguía observando a su padre, buscando respuestas entre las sombras de su rostro. Todo se sentía tan pesado, como si cada palabra que cruzara sus labios pudiera cambiar el rumbo de su vida para siempre. ¿Qué tipo de decisiones? Miguel preguntó, su voz casi un susurro. ¿Qué hizo mi abuelo que tuvo un impacto tan fuerte en nosotros? Su padre se tomó un momento, sus ojos se entrecerraron mientras el pasado parecía inundar su mente. Mirar atrás a veces duele, hijo. Él se obsesionó con el éxito. Creía que salir adelante significaba dejar atrás todo, a su familia, sus raíces, todo lo que significaba hogar. Pensaba que así traería felicidad a los suyos. Pero en su búsqueda, perdió lo que realmente importaba. Miguel sintió un frío recorrer su espalda. ¿Era eso lo que estaba haciendo él? ¿Era posible que estuviese repitiendo la historia de su abuelo sin siquiera notar? Recordó las noches en que se desvelaba, trabajando en proyectos que parecían cada vez más ajenos a su esencia, perseguido por un anhelo de éxito que nunca se satisfacía. Recibí una carta de la abuela. Ella nunca dejó de hablarme de los abuelos, de las tradiciones, de la familia unida, continuó su padre, pero a veces pensé que el orgullo me llevó a ignorarlas. Ahora, cada batalla, cada error que cometió, todo pesa sobre nosotros. Quiero evitar que caigas en eso. Las palabras resonaban en la cabeza de Miguel, formando un eco que de algún modo le daba claridad. ¿Y si el camino que quiero seguir me aleja de todo esto? ¿Y si busco mi propia versión del éxito y echo a perder lo que hemos construido? La pregunta salió de sus labios como un río que había estado represado demasiado tiempo. Su padre se inclinó un poco hacia adelante, una chispa en sus ojos. A veces, el éxito no es acumular logros, Miguel, es encontrar un sentido de pertenencia. Un balance entre lo que deseas lograr y lo que realmente te hace feliz. Es como la marea que sube y baja, siempre volverá a la playa, a casa. Miguel miró hacia la ventana. El mar, brillante y lleno de vida, parecía bailar con cada ola que rompía en la orilla. La idea de regresar sentía un peso diferente ahora. No era un retroceso, sino un retorno a las raíces que lo habían formado. ¿Pero cómo se hace eso? De repente, el futuro no parecía tan claro.
¿Deben ser sacrificados los sueños de hoy para cumplir con lo que se esperaba de ayer? Su padre soltó un risa suave, una mezcla entre alegría y nostalgia. Tal vez no se trata de sacrificar sueños, sino de transformarlos. El camino que elijas puede incluir a tu familia, siempre que estés dispuesto a mantener el diálogo abierto, para compartir tanto tus esperanzas como tus temores. Ambos se quedaron en silencio, cada uno inmerso en sus pensamientos, sintiendo el peso de las palabras. Miguel sabía que su decisión no solo afectaría su vida, sino la de todos a su alrededor. Con el corazón acelerado, se preguntaba si tenía el valor de abrirse a ese nuevo destino. De pronto, el timbre del café sonó al abrirse la puerta, y una figura familiar apareció. Era Clara, la amiga de la infancia que siempre había sentido una conexión especial con él. Su sonrisa iluminó la habitación, aunque Miguel intentó ocultar su sorpresa, no pudo evitar sentir un remolino de emociones. «Miguel. No esperaba encontrarte aquí», exclamó Clara, acercándose con un abrazo fresco que impregnó en él un atisbo de calidez. El instante lo sorprendió aún más. Su corazón dio un vuelco y, aunque realmente había una conexión con su historia familiar, Miguel se decía a sí mismo que también necesitaba redescubrir lo que significaban las relaciones. La vida a veces tenía estas maneras inesperadas de ofrecer segundas oportunidades. Mientras la conversación continuaba, Miguel miró a su padre a los ojos y luego a Clara. ¿Podría ella ser parte de su nuevo camino? Siempre supe que necesitabas regresar. Murmuró su padre y con eso, Miguel entendió que el viaje apenas comenzaba, pero la inquietud seguía presente en su interior. El mal seguía resonando en sus pensamientos y vio que una decisión se acercaba rápidamente, más importante de lo que había imaginado. Ahora, con la vida delante y un futuro incierto, la pregunta que se posaba era sencilla pero abrumadora. ¿Podía realmente reconstruir su vida, entre raíces y sueños perdidos? Mientras mantenía su corazón abierto, la respuesta aún era un misterio, pero pronto, Miguel lo averiguaría. Clara ocupó la mesa junto a Miguel. Su presencia, tan familiar y reconfortante, llenaba el aire con un aroma a recuerdos de niñez, juegos en el parque y risas compartidas. A pesar de que la conversación entre él y su padre había sido profunda, Miguel sintió una chispa de alegría revivir cuando Clara comenzó a contarle sobre su vida, sobre todo lo que había pasado desde que se habían visto la última vez. Hace poco volví de un viaje en solitario. Pasé un mes en un pequeño pueblo de Portugal, dijo Clara con voz vibrante. Era un lugar tan tranquilo. Esa soledad, con el mar a mi lado, me ayudó a pensar. Aprendí que a veces necesitas desconectarte para poder reconectarte contigo misma. Miguel se quedó pensativo. El viaje de Clara parecía haberle dado un nuevo sentido a su vida, uno que él aún trataba de encontrar. Las palabras de su padre resonaban en su mente, hablando de pertenencia y de encontrar un lugar donde ser feliz. Tal vez él mismo necesitaba también de ese tiempo a solas. ¿Y qué descubriste en esos 30 días?, preguntó, intrigado. Aprendí que la vida no siempre tiene que ser una carrera. Hay belleza en la simplicidad, continuó Clara, con una mirada distante que hablaba de profundos anhelos. Conocí a un grupo de ancianos que siempre se reunían en la plaza central. Ellos compartían historias de sus vidas, de amores perdidos, de sueños cumplidos, de lo que realmente significaba ser parte de una comunidad. Miguel sintió una punzada en el pecho. Las historias de esos ancianos parecían ecos de la advertencia de su padre, un recordatorio potente de que el éxito no solo se mide por logros individuales, sino también por vínculos, familias y raíces. ¿No te pareció extraño, estar rodeada de desconocidos, pero sentirte tan conectada?, preguntó él. Ella sonrió, iluminando la conversación. Al contrario. Me sentí más cerca de ellos que de muchas personas con las que había estado en mi vida. La gente tiene una manera de tocarte el alma si les das la oportunidad. Las palabras de Clara reverberaban en la mente de Miguel. Tal vez había estado tan absorto en su búsqueda de un futuro exitoso que había olvidado conectar con lo que realmente importaba. ¿Podía su viaje ser como el de ella? Clara continuó compartiendo anécdotas. Miguel se dio cuenta de que la conversación estaba empezando a alejarlo de sus temores. La conexión entre ellos parecía abrir una puerta a una posibilidad de cambiar, de no dejar que los horizontes le nublaran la vista. Desde que volví, estoy replanteándome mi vida. Trabajar en lo que realmente te apasiona es fundamental. Quiero empezar un proyecto que me ayude a regresar esas historias de vida a la gente, confesó Clara. ¿Qué tipo de proyecto?, preguntó Miguel, un brillo de curiosidad en sus ojos. Algo que muestre esas historias de la vida cotidiana.
Un documental. Quizás combinarlo con arte. Hacer que esas voces sean escuchadas. Miguel sintió como si un destello de inspiración le iluminara el camino. ¿Y si él también pudiera encontrar su voz dentro de esa comunidad? Las palabras de su padre sobre la conexión, el regreso a casa, resonaban con fuerza. Quizás deberías ser parte de eso, Miguel. La comunidad necesita historias y tú tienes la tuya. No solo la de tu familia, sino la tuya propia, dijo Clara, con sinceridad. Un silencio contemplativo se instaló entre ellos. Miguel sabía que su viaje no solo debía ser personal, sino también colectivo. Se imaginaba trabajando juntos con Clara, explorando ese nuevo camino hacia lo que podría ser un regreso a sus raíces y sus sueños. Pero, mientras su corazón palpita con emoción, otra pregunta se desató dentro de él. ¿Podría arriesgarse a embarcarse en este nuevo capítulo, no solo en su vida profesional, sino también en su vida personal, y explorar lo que realmente significaba el amor y la conexión? Los ecos de la vida que había creído construir pesaban aún en su mente. La decisión se tornaba inminente y, con una mezcla de miedo y esperanza, Miguel supo que pronto se vería obligado a elegir su camino, y así, con el mar de fondo y los rostros del pasado entrelazados con los sueños del futuro, la vida de Miguel estaba a punto de dar un giro inesperado. ¿Pero qué decidiría al final, rehuir su legado o abrazar lo que tenía por delante? Miguel había pasado la noche en vela, reviviendo cada palabra de Clara en su mente. Mientras la ciudad iba despertando con su bullicio habitual, él se sentó en la ventana, mirando cómo los primeros rayos del sol filtraban a través de las nubes. Su corazón latía con fuerza, recibiendo la luz del nuevo día como un presagio. Esa mañana, decidió caminar por el vecindario. Pasó frente a la heladería donde solían ir, el lugar que guardaba mil risas y dulces recuerdos. Cada rincón parecía susurrarle historias, pero ahora también lo empujaba a preguntarse cuánto de su vida había permanecido sin contar. Mientras paseaba, vio a los ancianos del barrio, sentados en sus bancos de siempre, hablando animadamente. Recordó las historias que Clara había compartido sobre el grupo de Portugal. Con cada paso, sentía que una idea se cocinaba en su mente. ¿Y si los ancianos de su comunidad también tuvieran relatos que valieran la pena ser contados? Al regresar a casa, se sentó en su escritorio y comenzó a anotar todo. Palabras como memoria, sabiduría y conexión cobraban vida en la hoja. Para su sorpresa, la tinta fluyó con una facilidad inesperada. Sus miedos y ansiedades comenzaron a desvanecerse en un torbellino de creatividad. Las historias podían ser su forma de conectar con la comunidad, de encontrar su voz, de no callar más lo que llevaba dentro. La idea de crear un documental, similar al proyecto de Clara, se concretó en su mente. Pero no sería solo su historia, sería un homenaje a las historias de aquellos que llevaban años en la sombra. Sin saber cómo, Miguel ya no se sentía perdido. Aquel propósito lo llenaba de un renovado sentido de vida. Con entusiasmo en el pecho, decidió que al día siguiente estaría en la plaza, hablando con aquellos ancianos. Después de todo, cada una de sus historias era un hilo que tejía el tapiz de su comunidad. La posibilidad de que pudieran unirse a su proyecto lo hizo sentir como si estuviera a punto de abrir un libro cuyos capítulos aún no se habían escrito. Ese día, la tarde avanzó de forma vertiginosa, y justo cuando el sol comenzaba a esconderse, su teléfono vibró en la mesa. Era Clara, preguntándole si quería acompañarla a una reunión de artistas locales que se reunirían esa noche. Miguel dudó un momento, un torrente de sentimientos se arremolinó en su interior. Tal vez era una señal. Después de todo, era una oportunidad para seguir pensando en el camino que quería tomar. Claro, me encantaría, respondió. Al llegar al lugar, se sintió como un pez fuera del agua. Artistas de todos los tipos estaban allí, dibujando, pintando y compartiendo ideas. Clara lo recibió con una sonrisa que iluminó todo a su alrededor, como si el sol brillara solo para ellos. La vida parecía fluir a su alrededor, historias llenas de color y pasión. Él también quería formar parte de eso. Mientras caminaban entre los grupos, Clara lo presentó a algunos artistas. Cada nueva conversación le llenaba de energía, de inspiración. De repente, comprendió que la comunidad de la que hablaban en sus relatos era más grande de lo que había soñado. Sin embargo, cuando la reunión avanzaba y los artistas comenzaban a discutir posibilidades de colaboración, una sombra cruzó su mente. Si empezaba este camino, si comenzaba a contar su historia y las de otros, ¿qué pasaría con la vida que había conocido? ¿Estaba realmente listo para dejar atrás lo conocido por lo desconocido? Esa pregunta lo atormentaba mientras las luces parpadeaban con intensidad a su alrededor.
La emoción de lo que podría venir se fusionaba con el miedo a lo que tendría que dejar atrás. Se dio cuenta de que la respuesta estaba a pocos pasos de donde se encontraba. De repente, sintió una mano en su hombro. Era Clara, mirándolo fijamente, como si pudiera leer sus pensamientos. Miguel, veo que estás en tu mundo, ¿te encuentras bien?, preguntó. Su voz fue un susurro en medio del murmullo del arte, y en ese momento, Miguel supo que una decisión había que tomar. Un cambio estaba a la vista, pero el miedo seguía acechando. ¿Tendría el valor de ser parte de lo que había comenzado con Clara, o se quedaría en la zona de confort, temeroso de lo que vendría? El eco de su confusión resonaba en el aire mientras su corazón latía, eligiendo entre la emoción del cambio y el abrazo de lo conocido. La noche apenas comenzaba, pero su vida estaba a punto de dar un giro aún más inesperado. ¿Qué historias de su vida y su comunidad pronto se revelarán? Miguel respiró hondo, como si al inhalar pudiera absorber el valor que le faltaba. Clara lo observaba, con ojos llenos de comprensión. Sin embargo, no era solo la presión del momento lo que lo inquietaba, era el eco de las historias que aún no habían sido contadas, historias que ardían en su interior, esperando a salir a la luz. «Estoy bien», le respondió, aunque su voz temblaba. Quería creerlo. Quería estar listo para lo que venía. Pero las dudas lo acosaban. ¿Y si todo esto era un error? ¿Y si el mundo del arte no era para él? Mientras el grupo de artistas hablaba ilustrativamente de sus proyectos, Miguel se sintió un poco más perdido en medio de ese torbellino de colores y palabras. ¿Qué podía aportar él a un grupo tan vibrante, a un mundo en el que se sentía un extranjero? Las conversaciones crecieron en intensidad, y de repente escuchó el nombre de Clara en medio del bullicio. Al darse cuenta, la vio ser el centro de atención, compartiendo su visión sobre el documental, sugiriendo la idea de incluir experiencias de personas reales, aquellos que verdaderamente vivieron lo que cuentan. Fue entonces cuando Miguel sintió que su corazón se encogía, sin pensarlo, se acercó, y con su voz más firme de lo que había sentido todo el día, pidió la palabra. Creo que las historias de nuestra comunidad son valiosas. Podríamos incluir a los ancianos, sus recuerdos, sus vivencias. Tienen tanto que ofrecer. Voces de aprobación comenzaron a surgir entre los presentes. Clara lo miró con una mezcla de sorpresa y orgullo, como si por un momento, Miguel no fuera solo el amigo que apoyaba, sino alguien con una verdadera chispa de creatividad. Y ahí, en ese instante, la conexión se hizo más clara. Él tenía algo que ofrecer, las ideas empezaron a fluir. Miguel se sintió más seguro al compartir su visión, y al final de la noche, el grupo discutió cómo podrían organizar un taller para documentar esas historias. Clara se acercó a él con una gran sonrisa, un brillo en sus ojos que lo llenó de calidez. Nunca había visto esa parte tuya. Tienes una voz poderosa, Miguel. Sigue así. Sin embargo, mientras la emoción lo envolvía, una nueva inquietud se asomó en su mente. ¿Sería suficiente? ¿Los ancianos del barrio que sí vivían la amarga realidad de que sus historias no interesaban a nadie? Pudo notar un nudo creciente en su garganta, una mezcla de temor y determinación. Decidió que debía enfrentarse a esos miedos, a esas historias olvidadas que a menudo se centraban en el rechazo. Esa misma noche, Miguel regresó a casa en un torbellino de pensamientos. La plaza, los ancianos, sus relatos, todo comenzó a tomar forma en su mente. Decidió que infortunadamente se encontraría con esos abuelos la mañana siguiente y, sin dudar, comenzaría a preguntar. Pero en medio de la noche, otro pensamiento se aferró a su mente. ¿Y si cada historia que escuchara le revelaba algo que preferiría no saber? La incertidumbre brillaba como una luz tenue a lo lejos, un recordatorio constante del camino que se extendía ante él. Cuando finalmente se acomodó en la cama, cerró los ojos, dejándose absorber por el cansancio, pero esa pregunta lo perseguía en la penumbra. A la mañana siguiente, en la plaza, Miguel asumía que encontraría la recuperación de esas vidas que habían sido olvidadas. Pero ¿y si lo que descubría no era solo la historia de su comunidad, sino una verdad sobre él mismo que nunca había abordado? Se preguntaba si estaba verdaderamente listo para esas revelaciones. Mientras pensaba en el primer anciano que encontraría, su corazón latía con fuerza. La pregunta resonaba: ¿qué historias se revelarían y a qué verdades tenía que enfrentar? La plaza lo esperaba, y con cada paso que daba, un nuevo capítulo estaba a punto de comenzar. El sol de la mañana se filtraba entre las ramas de los árboles en la plaza, creando un escenario perfecto para que Miguel iniciara su búsqueda. Las voces de los ancianos, a veces risueñas,
a veces nostálgicas, se entrelazaban con el canto de los pájaros que parecían dar la bienvenida a un nuevo día. Pero para Miguel, cada sonido era un eco de su propia ansiedad. Se acercó al primer banco, donde un hombre mayor, de cabello canoso y ojos sabios, se encontraba sentado. Se presentó tímidamente, sintiendo el peso de su respiración. Hola, señor, soy Miguel. Estoy haciendo un documental sobre las historias de nuestra comunidad y quería saber si podría compartir algo de su vida. El anciano lo miró con curiosidad, luego sonrió, como si lo que había oído despertara recuerdos dormidos. ¿Mi vida? Es un libro lleno de páginas rasgadas y algunas nuevas. Miguel sintió que su corazón se aceleraba. Por favor, cuénteme. Y así comenzó. Historias de tiempos pasados, de guerra, de amor y de risa. Cada palabra del anciano era un hilo que tejía un tapiz vibrante de vivencias. Miguel escuchaba, embelesado, consciente de que estaba en el centro de algo único, algo que había estado mucho tiempo esperando. Lo que comenzó como una simple pregunta se transformó en un mar de relatos que lo desbordaban emocionalmente. Con cada anciano que conocía, su confianza crecía, al igual que su comprensión acerca de su propio mundo. En el fondo, sabía que su búsqueda no solo era por las historias de ellos, sino también por su voz. Lo que le sorprendía era cómo cada relato parecía reflejar sus propias inseguridades, sus propios temores. ¿Te ha pasado alguna vez sentir que eres menos por ser quien eres?, le preguntó una mujer en su octava década, con la mirada atravesada de sabiduría y algo de dolor. Su pregunta resonó en el alma de Miguel. Era posible que esos ancianos, quienes habían visto tanto en sus vidas, también compartieran sus dudas. La mujer continuó, toda vida tiene su historia. No importa cuán insignificante pienses que es. Tú, joven, tienes la fuerza de contar las nuestras. Cada encuentro se volvió una revelación. Historias de lucha y resistencia compendiaron la vida. Sin embargo, la mayor enseñanza era la simplicidad del acto de compartir. Era acompañar a otro a través del tiempo, a menudo con lágrimas y risas entrelazadas. Miguel se dio cuenta de que esas vivencias no solo eran relatos, eran puentes hacia la humanidad. Al final del día, mientras el sol se ocultaba, Miguel se sentó en un banco, exhausto pero lleno de luz. Había obtenido relatos que todavía vibraban en su mente. La primera pregunta había desempaquetado un torrente de emociones. No solo había sido testigo del pasado, sino que también había encontrado partes de su propia historia escondidas entre ellas. Mirando el horizonte, sintió que había crecido. Sin embargo, el miedo todavía persistía, como una sombra acechante. ¿Qué pasaría cuando tuviera que transformar todo eso en algo tangible? ¿Y si todo lo que había descubierto ahora lo atrapaba en una red compleja de responsabilidad? Mientras esa inquietud se asentaba en su interior, un susurro lo atravesó. El silencio puede ser más fuerte que las palabras. Esa noche, mientras regresaba a casa, un nuevo pensamiento floreció en su mente. ¿Qué pasaría si empezara a compartir no solo las historias de los ancianos, sino también su propia voz? La idea lo atrajo y aterrorizó a la vez. Era posible que las historias de los demás también lo llevaran a contar la suya. Ahora su vida, entrelazada con la de estos ancianos, comenzaba a verse como un rompecabezas misterioso. Con una mezcla de expectación y temor, se preguntó, ¿estaba realmente listo para estructurar su propia narrativa entre tantas historias ajenas? La plaza, llena de recuerdos, lo aguardaba una vez más, y así, el ciclo de nuevos encuentros y descubrimientos estaba a un paso más de comenzar. ¿Qué pasaría cuando finalmente se decidiera a abrir su corazón y contar lo que llevaba dentro? El nuevo día amaneció con la misma luz dorada que había resaltado el rostro de cada anciano la jornada anterior. Miguel se despertó con la mente llena de preguntas, como si los relatos que había escuchado la víspera se repitieran en eco constante. ¿Sería suficiente lo que recolectaba o habría algo más que pudiera aportar a esa narrativa colectiva? Estaba listo para desenredar el hilo de su propia historia. Volvió a la plaza con una mezcla de ilusión y nerviosismo. El aire fresco de la mañana le acarició el rostro, y, por un momento, se sintió como un niño que va a su primer día de escuela. Al mirar a su alrededor, los mismos bancos parecían invitarlo a descubrir otra perspectiva, otro rincón de vidas olvidadas. Decidió acercarse a una mujer que tejía en una esquina bajo un sauce llorón. Sus manos se movían con destreza, como si cada hilo contara su propia historia. A medida que se acercaba, pudo notar marcas de sonrisas en su rostro, pero también huellas de tristeza en su mirada. Cuando ella levantó la vista, sus ojos se encontraron,
y Miguel sintió la conexión inmediata que había experimentado tantas veces antes. Hola, señora, me llamo Miguel. Estoy recopilando historias de la comunidad. ¿Puedo saber un poco sobre la suya?, preguntó con timidez. La mujer sonrió, pero en su expresión había algo sombrío. Mi vida es un jardín de flores marchitas y algunas que aún brotan. Su voz temblaba un poco, y Miguel empezó a sentir el peso de sus palabras. Mientras ella empezó a hablar, sus relatos no solo expusieron dulzura, sino también la lucha por la aceptación. Habló de su familia, de un amor perdido y de sueños que alguna vez parecieron viables, pero fueron cubiertos por el polvo del tiempo. Miguel escuchaba, absorbiendo cada emoción que ella compartía. Era un recordatorio de lo frágil que puede ser la vida y de cómo las historias, aunque duras, tienen el poder de sanar. Sé que a veces te sientes invisible, continuó la mujer. Pero recuerda que las palabras pueden ser una semilla. Si las plantas con cuidado, pueden florecer en un futuro que ni imaginabas. Miguel sintió que las palabras de la anciana se aferraban a su espíritu. ¿Podrían sus historias contribuir a ese jardín? ¿Podrían las suyas propias ser esa semilla que florece algún día? Aquello lo llevó a reflexionar sobre su vida y las partes de sí mismo que aún eran desconocidas. Las historias de los ancianos eran reflejos de sus propias sombras. ¿Cuántas veces él se había sentido como un extraño en su propia vida, atrapado en un papel que no deseaba interpretar? Sentía una chispa, un impulso dentro de él, y esta vez la ansiedad se transformó en un ferviente deseo de explorar su propia narrativa. Mientras el sol comenzaba a elevarse con más fuerza, la plaza se llenaba de vida. Miguel decidió que no podía esperar más. Con el corazón latiendo fuerte, se dio cuenta de que era el momento de hablar, de compartir también su historia. Aquel día se convirtió en un punto de inflexión. Cada anciano que conocía lo empujaba más allá de su timidez, rompiendo una parte de la coraza que había sido su escudo por demasiado tiempo. Pero en su interior brotaba otra pregunta, más urgente que las anteriores. ¿Estaba verdaderamente listo para enfrentar no solo las historias de otros, sino la suya, oculta bajo una capa de miedo y vergüenza? Mientras volvía a casa, sintió la tensión en su pecho. Sus propios recuerdos comenzaron a retornar, imágenes que había guardado en el fondo de su mente. La idea de contar su verdad lo llenaba de miedo, pero también de una esperanza vibrante. Así, entre un susurro de determinación y dudas persistentes, una nueva aventura se perfilaba en el horizonte, donde la valentía y la vulnerabilidad bailarían en un mismo escenario. ¿Qué se revelaría cuando Miguel finalmente diera el paso hacia el abismo de su realidad? Miguel se despertó aquella mañana con la resolución en su corazón. El eco de las historias de los ancianos resonaba en su mente, y sabía que ya no podía ignorar su propia verdad. Al mirar por la ventana, el sol brillaba con una luz dorada que iluminaba todo a su alrededor, como si el universo lo animara a dar ese siguiente paso. Esa mañana, decidió que no solo se enfocaría en escuchar las historias de los ancianos, sino que también compartiría la suya. La idea de ser vulnerable lo aterraba, pero el impulso de conectar su vida con la de su comunidad lo llenaba de una energía nueva. Su corazón palpitaba con un ritmo de esperanza. Cuando llegó a la plaza, la gente ya comenzaba a reunirse. Los risas de los niños llenaban el aire, y con cada paso, Miguel sentía que avanzaba hacia algo más grande que él mismo. Se acercó a un grupo de ancianos que charlaban bajo la sombra de un árbol grande. Escuchar sus risas lo hizo sentir como si estuviera en casa. ¿Puedo unirme a ustedes?, preguntó, con una mezcla de nerviosismo y emoción. Los ancianos lo miraron y sonrieron, invitándolo a sentarse. Miguel sintió que todo el peso que llevaba en sus hombros comenzaba a aligerarse con esa simple acción. Tomó aire profundo y comenzó a hablar. Hoy quiero compartir algo con ustedes. He estado recopilando historias, pero también necesito contar la mía. Sus palabras fluyeron como un manantial, agradeciéndoles por sus enseñanzas y contándoles sobre sus propios miedos, sus sueños y las haces comedidas de su familia. A medida que hablaba, vio las caras de sus oyentes transformarse. Algunos tenían ojos brillosos, otros sonreían o asintiendo de vez en cuando. Sin darse cuenta, Miguel estaba tejiendo un nuevo hilo en la red de su vida, uniendo su historia con las suyas. Cuando terminó, había lágrimas en sus ojos. A veces, siento que mis sueños están tan alejados, que me cuesta encontrarme a mí mismo. Pero sus historias me han recordado que pertenezco a esta comunidad y que cada voz, incluida la mía, merece ser contada. Los ancianos lo miraron con ternura. Una de las mujeres que había estado tejiendo en el parque le sonrió y dijo: «Tu historia tiene poder, muchacho. No tengas miedo de contarla. Todas nuestras historias, incluidas las tuyas, son semillas. Un día,
florecerán. Miguel sintió un nudo en la garganta. Era como si aquellas simples palabras lo llenaran de energía. En ese instante, comprendió que su viaje era también un viaje para los demás. Su voz era parte de la comunidad, de esa vida vibrante que había abrazado en aquellos 30 días de transformación. Con el sol comenzando a ponerse, Miguel propuso un taller para compartir las historias, donde no solo los ancianos hablarían, él también sería un narrador. Una anciana, con ojos llenos de complicidad, le respondió: el tiempo es oro. No lo desperdicies. Juntos podemos crear un legado. Así, la plaza se llenó de risas y acordaron que el taller comenzaría el próximo lunes. Todos se sintieron emocionados de ser parte de algo tan significativo. A medida que se despidieron, Miguel sintió que había dado un paso hacia algo monumental, no solo para él, sino para toda su comunidad. Los siguientes días se dedicó a organizar cada detalle. Con Clara de apoyo, el entusiasmo creció, y quienes se unieron al proyecto eran más de lo que había imaginado. Era un reto, pero tenía la fuerza de su comunidad respaldándolo. Finalmente, llegó el día del primer encuentro. La plaza se llenó de personas dispuestas a compartir. Miguel, de pie al frente, sintió que su voz resonaba con más firmeza que nunca. Cada historia era un ladrillo en la construcción de su propia identidad. Sentía que finalmente pertenecía. Mientras escuchaba a los ancianos narrar sus vidas, las risas y las lágrimas se entrelazaban, creando un espacio seguro y cálido. Miguel supo que su elección había sido la correcta. No solo había dejado atrás la soledad, sino que había encontrado su lugar en el mundo. Aquella experiencia lo había transformado. Ya no se sentía como un extraño en su historia. Miguel sabía que todo lo que había enfrentado lo había llevado a ese instante, donde las raíces de su familia y los sueños de su comunidad florecían juntos, creando un futuro lleno de esperanza. La vida se había convertido en un viaje de descubrimiento y conexión. La soledad que había sentido en aquel pueblo pequeño se convirtió en un catalizador para el cambio en su vida. Desde entonces, Miguel se dedicó a contar historias, pero sobre todo, a vivirlas con cada latido de su corazón, porque comprendió que al contar las historias de los demás, también estaba escribiendo la suya, una en la que los hilos de amor y conexión nunca se romperían. Y así, ante el horizonte del mar, Miguel sonrió. El futuro que había temido ahora brillaba con posibilidades. El viaje apenas comenzaba. ¿Te has sentido así alguna vez? ¿Piensas que la voz de tu propia vida puede influir en los demás? Si este final te ha tocado, no olvides suscribirte inmediatamente al canal para no perderte nuestras próximas historias exclusivas. Deja un like ahora, porque tu apoyo alimenta el algoritmo y ayuda a que más personas encuentren su voz. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre cómo Miguel encontró su camino. Y, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. Este es el momento de mostrar tu apoyo y hacer de esta comunidad un lugar donde cada historia cuente. No esperes ni un segundo más.